La universidad. La universidad es sin duda un espacio que es bastante retador para la mayoría de las personas. Y es que cambiar del contexto de escuela secundaria, en donde tus padres están muy pendientes de tu proceso académico, de cómo te está yendo, porque ellos deben de asistir a reuniones periódicas en donde los profesores precisamente les comentan cómo te está yendo, las notas, incluso les entregan un boletín de notas. El contexto de la escuela secundaria es un espacio, la mayoría de las veces tú pasas mucho tiempo con tus amigos, amigos que probablemente fuiste construyendo lazos a lo largo de los años. Y pasar de ese contexto de confianza, de sentirse seguro, protegido, a la universidad en donde la demanda académica es mucho más alta, en donde ya no hay personas allí súper pendientes de ti, ya no tienes como esa presión de que a tus padres les van a entregar un boletín de notas, en donde los profesores no están constantemente preguntándote cosas, no están constantemente preocupados por ti, sino que tú eres el centro de tu propio proceso de aprendizaje. Es difícil. Sin embargo, como jóvenes cristianos, enfrentamos distintas dificultades un poco fuera de lo normal, un poco fuera de lo que experimentan la mayoría de las personas, y de eso vamos a hablar en este video. Hola, mi nombre es Ashley Herrera y en este video vamos a hablar acerca de consejos junto con mi experiencia personal para vivir tu fe en la universidad sin morir en el intento. Vamos. La universidad en general tiene muchísimos retos, la universidad como tal, pero yo, además de enfrentarme al reto de la universidad, como a distintas personas, también me tocó salir de mi ciudad para ir a estudiar en la universidad en la que quería estudiar. Yo vengo de una ciudad que es bastante chiquita y en mi caso me trasladé a la capital de mi país, en donde estaba la universidad de mis sueños. Entonces, a mí me tocó vivir un año en una residencia estudiantil. Esa residencia estudiantil es una residencia que es mixta. Entonces, habíamos hombres y mujeres en la misma residencia, en el mismo edificio, en algunos casos en los mismos apartamentos, con otros jóvenes que asignaban para cuidarnos, entre comillas. Ustedes se pueden imaginar todo para lo que esto pues se podría prestar, se podría decir. En lo personal, yo soy cristiana desde los 13 años por voluntad propia, yo no vengo de una familia cristiana, entonces se podría decir que yo antes de ser cristiana conocía pues ciertas cosas y yo no me sentía a gusto con el mundo, el tema de las fiestas, el tema del alcohol, nunca me llamó la atención. Igual sería raro que estuviera consumiendo alcohol a los 13 años, obviamente no, pero pues nunca me sentía como en mi salsa, por decirlo así, cuando me invitaban a este tipo de fiestas o con la música secular y este tipo de cosas. Entonces, yo ya sabía que en la universidad la mayoría de las personas están constantemente en este tipo de ambiente y no pensé que estas cosas fueran a ser de alguna forma una tentación para mí. Sin embargo, poco a poco, al estar tan expuesta, al estar tan vulnerable y al exponerme demasiado, fui cediendo en algunas cosas. Ese fue como el primer problema que de alguna forma tuve en permanecer fiel a mis principios en la universidad. Segundo problema que tuve fue que yo me sentía muy sola y eso lo viví de dos formas. La primera es que, como ya les comenté, durante el primer semestre empecé a ceder en algunas cosas y es que yo me sentía como que no está mi familia, bueno, entonces me voy a rodear de estas personas que pues yo consideraba mis amigos de alguna forma y cuando intentaba aislarme, de pronto llegar a mi apartamento y entrar en mi habitación y quedarme allá, pues me sentía muy sola, entonces al final terminaba exponiéndome y compartiendo mucho con estas personas que pues al final pues esto me hizo como empezar a hacer en unas cosas. Esa fue la primera forma en la que viví el tema de la soledad. Pero la segunda forma es que después yo decidí
que ya no iba a seguir viviendo con otros universitarios o en una residencia estudiantil. Algunos compañeros alquilaron un apartamento, otros pues siguieron en la residencia estudiantil, pero yo lo que hice fue irme a vivir a la casa de una señora de la iglesia y entonces estaba un poco más apartada de este mundo, por decirlo así. Pero esto pues creaba que el hecho de que pues no vivía con amigos, pues esta señora pues es de la tercera edad y eso, entonces pues no compartíamos mucho, me sentía muy sola y pasaba muchísimo tiempo en mi habitación. Otras de las cosas que suelen ser un problema para los cristianos en la universidad es el tema de la fe como tal en los debates. Yo estudié psicología y en mi universidad estábamos en la Facultad de Ciencias Sociales. Y en la Facultad de Ciencias Sociales, el tema de las humanidades, el tema de la evolución, el tema de los debates, que si este filósofo dice esto, que si este filósofo dice aquello, pues está bastante marcado, ¿cierto? Entonces, en la universidad, por lo general, defender nuestra fe, y lo hablaba con una amiga que también estudia psicología, pero pues en otra universidad, el tema de defender nuestra fe a veces es bastante complicado porque a veces ni siquiera tenemos los recursos para poder debatir y decir, no, es que lo que tú estás mencionando no es cierto por esto, esto y esto. Ese es otro problema. Y otro de los problemas que como tal y de esta forma no lo mencionaba yo, pero sí me lo decían otros amigos con los cuales estuve hablando acerca de este tema, es el tema de socializar. Es que nosotros somos personas que fuimos creadas para estar en un contexto social. Y como yo mencioné, el tema de la soledad, sentirse aislado, pues es muy difícil. Entonces, algunos consejos que en base a mi propia experiencia les puedo dar a ustedes que tal vez ya están en la universidad o están en este camino para entrar en la universidad es el siguiente. El primero es, ten a alguien a quien le puedas rendir cuentas. Yo en lo personal les voy a mencionar tres formas en las cuales tenía a alguien presente en mi vida mientras estaba en la universidad. La primera es que cuando estaba en primer semestre, me surgieron algunas preguntas con respecto al tema de la evolución. Y en ese caso, mi pastor de jóvenes estaba muy pendiente de mí. Entonces yo saqué cita con él y me senté a hablar con él acerca del tema de la evolución. Leímos algunas cosas, me mostró algunos argumentos y fue muy claro para mí después de esa conversación todo este tema. La segunda forma en la cual tuve un mentor, alguien a quien rendirle cuentas, fue a mi líder. Y ella estaba muy presente cuando pues yo le escribía si es que me sentía sola, es que necesitaba un consejo ya en más en temas de pureza, de permanecer en santidad, de seguir mi fe, mis principios, vivir mis principios como tal. Ella estaba allí muy presente, incluso me ayudó porque, bueno, el año pasado específicamente yo ya terminé, el año pasado a finales la universidad, pero durante todo el año pasado estuve en un proceso en el cual fui muy consciente de que debía de santificarme. Entonces el Señor me guiaba a que cada vez que pecara le confesara a mi líder, creo que ya lo había mencionado en otro video, le confesara a mi líder ese pecado que había hecho. Entonces ella podía orar por mí y me sentía apoyada, entendía, y se puede decir que en este momento ya no tengo ese mismo problema con el cual estaba luchando en ese momento. Otra de las formas en las cuales fue muy importante para mí tener a alguien a quien rendirle cuentas era que a veces yo me desanimaba y especialmente en primer semestre, disculpen, está haciendo muchísimo calor, en primer semestre a veces me desanimaba muchísimo y yo sentía que no quería ir a la iglesia. Yo ya sabía que el domingo en la tarde mi mamá me iba a preguntar si había ido a la iglesia. Entonces, sinceramente, a veces yo solamente iba a la iglesia porque yo sabía que en la noche mi mamá, en la tarde noche mi mamá me iba a preguntar si había ido o no había
había ido. Y el hecho de que ella estuviera pendiente, preguntándome, me hacía estar un poco más conectada con estas cosas que me ayudan a estar conectadas con Dios. Porque claro, la idea no es ir a la iglesia simplemente porque sabes que alguien te va a preguntar, sino porque sabes que es un espacio en el cual te vas a conectar con Dios. Pero a veces, si no tienes ni siquiera esa motivación de quererte acercar a Dios, entonces el hecho de que simplemente te vayan a preguntar ayuda muchísimo y así vayas como por decirlo obligado, que pues nadie me estaba obligando, yo solo sabía que me iban a preguntar y ya. Sabes que en ese espacio va a ser de bendición, vas a recibir una palabra puntual que va a ser de bendición para tu vida. Eso me lleva a el siguiente punto, que es conectarse con otros cristianos. En mi universidad se favorecen mucho los grupos de participación, los semilleros y todo eso, y habían varios grupos de personas que se reunían en torno a Cristo. O sea, habían varios grupos cristianos en los cuales hacían devocionales en la mañana, luego se hacían parches el viernes en la tarde para salir, habían estudios bíblicos. Bueno, habían distintos espacios que eran de muchísima bendición, que en lo personal yo iba más que todo a los devocionales que se hacían en la mañana y eso fue de muchísima bendición para mí. Y eso es muy importante porque en Santiago 5:16 dice: confiénsense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Estar conectado con otros cristianos, estar conectados con un mentor es muy importante porque ellos te ayudan, ellos van a orar por ti y vas a estar en este mismo ambiente que te ayuda a seguir tus principios. El siguiente punto es asistir a los eventos de jóvenes de tu iglesia. Yo asisto a una iglesia que es bastante grande y por lo general están haciendo muchísimos eventos. Hay retiros, hay viajes misioneros, hay congresos de jóvenes y yo, hasta donde el bolsillo me lo permitía, estaba constantemente viajando para estar conectada con este tipo de eventos. Y es que muchos podrían decir que para conectarse con Dios no necesariamente hay que asistir a este tipo de eventos, pero la verdad es que como jóvenes es muy importante para nosotros estar en espacios innovadores, en espacios chéveres, en los que hay música, en los que nos estamos moviendo, en los que bailamos. Es muy importante para la mayoría de los jóvenes este tipo de cosas. Y qué mejor que hacerlo que en un espacio que sea realmente sano y que está diseñado para que conectemos con Dios y que disfrutemos de estar en su presencia. Yo iba a viajes misioneros, a veces hasta en algunos casos estaba en práctica y pedí permiso en la práctica en algunos momentos para poder asistir a estos eventos. No digo que necesariamente lo tengan que hacer de la forma en la que yo lo hice, pero buscar espacios en su agenda en los cuales puedan asistir a este tipo de eventos con jóvenes cristianos, a conciertos, incluso si ustedes asisten en una iglesia chiquita, que fue mi caso en Bogotá, asistí a una iglesia que era bastante chiquita. La iglesia que es grande es la iglesia en la que asisto en mi ciudad, Buenaventura. Iba a eventos que hacían con otras iglesias. Entonces, pues eso es bastante valioso. A veces viajaba a mi ciudad para ir a estos eventos. Sabemos que en Hebreos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Y es que vivir nuestra fe en la universidad no es simplemente por decir yo soy cristiano y ya, sino que debemos de tener nuestra mente conectados en que Cristo viene pronto, en que hay personas allá afuera a quien necesitamos predicarles, en que somos cristianos porque tenemos una esperanza de que Cristo murió por nosotros y de que un día Él va a volver por su pueblo, de que vamos a vivir en la eternidad con Él. Y no queremos ser egoístas y guardarnos esta verdad para nosotros, sino que queremos compartir de esta verdad con otros. Y es que, bueno, cuando yo estaba en práctica clínica, ustedes se podrían imaginar que la práctica clínica es una cosa bastante pesada, porque en lo personal, cuando me tocaba atender a los pacientes, me encontraba con muchísima gente diciéndome, me quiero morir, muchísima gente pasando por cosas realmente difíciles y este tipo de cosas también me estaban afectando a mí emocionalmente.
y en algún momento orando y hablando con el Señor, preguntándole qué era el sentido de estar pasando por todo eso, el Señor me llevaba a, bueno, varias cosas. Primero, pues obviamente yo quiero modelarle a Jesús a mis pacientes, pues de cierta forma eso ya es otro tema, pero específicamente lo que el Señor quería mientras estaba allí era que yo lo modelara a Él, a mis compañeros de práctica. ¿Por qué? Venía a mi mente esta frase que no sé si ustedes en algún momento la han escuchado, y es que mi vida, nuestra vida como cristianos, es la única Biblia que muchas personas van a leer en sus vidas. Imagínense que muchas personas nunca van a abrir una Biblia, muchas personas nunca van a ir a una iglesia, pero nosotros que estando allá afuera, estando allá en la universidad, estando en estos espacios, estamos modelando a Cristo y tenemos que esforzarnos por modelar a Cristo de la mejor manera posible. El siguiente punto es conectarnos con Dios. El punto más importante de todos, por la razón por la cual hacemos absolutamente todas estas cosas. La Biblia en Juan 15:5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. No podemos hacer absolutamente nada separados de Cristo. Tenemos que estar conectados a la fuente. En la universidad a veces escasea el tiempo para hacer muchísimas cosas. Escasea el tiempo a veces para compartir con amigos, para salir, pero lo único para lo cual no debería escasear el tiempo es para pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con Dios en intimidad. En esos espacios de soledad, en esos espacios en los que yo sentía que quería salir a socializar muchas veces, esto me ayudó muchísimo, esa soledad, a conectar con mi creador, a ir a mi habitación y arrodillarme, a ir a mi habitación y leer mi Biblia. Descubrí que me gusta muchísimo el libro de Salmos y me leí el libro de Salmos, me leí varios libros que me ayudaban a conectar con Dios. Oraba, alababa a Dios. Puedo decir que mi relación con Dios se fortaleció muchísimo en estos tiempos en los cuales, por estar en otra ciudad, por no estar rodeada de mi familia, por no estar rodeada de distintas cosas, me ayudó muchísimo a conectar con Dios. Mi relación con Dios mejoró muchísimo y es a eso a lo que yo los quiero invitar. Ahora en este momento estoy en mi casa, y aquí en mi casa a veces me es muy difícil sacar tiempos para estar sola. Yo tengo dos hermanos, vivo con mis padres, mi abuela. En la iglesia a la que voy hacen muchísimas cosas, estoy en el ministerio de danzas, me cuesta mucho sacar tiempo, pero cuando estaba allá pude conocer muchísimas cosas, pude conocer a Dios de una manera en la cual no la había conocido antes. Entonces, incluso ahora me esfuerzo muchísimo por sacar ese tiempo, por conocerlo, por buscarlo, así sea de madrugada, me acuesto tarde o me levanto, pero lo hago porque todo se trata de eso, conocer a Dios. En Deuteronomio 6, del 4 al 5, hay un pasaje bíblico que los israelitas recitan constantemente y que el Señor me llevó a memorizar el año pasado, mi último año de universidad, en donde estaba luchando con muchísimas cosas. Y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo lo que hacemos es para honrar al Señor y debemos de concentrarnos en eso. Ir a la universidad para honrar a Dios, compartir de Jesús con nuestros amigos de la universidad para honrarlo, para que su nombre santo sea glorificado aquí en la tierra como se glorifica en el cielo. Esa es mi invitación para ustedes. ¿Y tú tienes algún consejo que le quieras dar a los jóvenes cristianos que van a la universidad? Y bueno, eso fue todo por este video. Regálanos un super me gusta, comparte este video con todos tus amigos que seguro será de bendición para alguno de ellos. Recuerda seguirme en mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todas aparezco como Ashley Herrera es. Pásate por mis videos anteriores si no lo has hecho y recuerda que Dios quiere tener una relación personal contigo.
Adiós.